Bueno, vamos. Bueno, esta presentación es a modo de imágenes de María, de la cantidad de advocaciones que el mundo entero conoce de ella. Ella ha venido al mundo justamente para traernos toda la salvación que todavía el hombre no quiere escuchar de Dios. Aparece en tantos lugares que ella toma, o la gente, el aspecto que ve de ella es de acuerdo a la raza e incluso la lengua de cada lugar. Por eso es que sus imágenes van a tener la etnia de cada pueblo, ¿no? Hasta esos pequeños detalles de nuestra madre. Fíjense que la palabra advocación viene del latín advocare, que significa ir, asistir, que es lo que ella manifiesta en cada una de sus presentaciones. Si bien las advocaciones no todas son apariciones, la mayoría de ellas está rodeada de un halo misterioso de milagros. Por lo tanto, María atrae con su ayuda, con su ternura, a que la gente la siga. Y en la próxima, Ceci, vemos a María que siempre nos está ayudando. Si nosotros vemos, como habló Vicky recién, la historia del mundo y todo lo que está sucediendo ahora, la época más triste de la Iglesia es la época de la Reforma Protestante, en el 1500, 1600. Sabemos todo lo que sufrió la Iglesia con Lutero. Sabemos también por qué se produjo lo de Lutero, ¿no? La Iglesia en esa época estaba cobrando indulgencias, cobraba de antemano incluso, si uno quería cometer un pecado, pagaba a la Iglesia y lo podía cometer, y entonces así sentía que su alma estaba sin pecado porque había pagado a la Iglesia. En esa época Lutero era un monje y ve que eso no debía ser así. Pero lejos de poder hacer el cambio interno como pide hoy María, que es con la oración, con el sacrificio, con ayuno, lo hace públicamente y de una forma muy rencorosa, ¿no? Que eso no nos habla bien de Dios, que es algo de Dios. Lo hace poniendo 95 afirmaciones pegadas en papel a toda la iglesia donde él estaba, en Alemania, y hace ver a la gente de que la iglesia y el papa eran corruptos. Entonces empieza una manifestación en contra de la iglesia tan, pero tan grande, que moviliza obviamente a un montón de gente que estaba a favor de la iglesia. En esa época, obviamente, también iban a haber muchos santos que van a ayudar, Ignacio Loyola, también están que forman la Compañía de Jesús, que forman la Compañía de María, y también estaban los reyes católicos, ¿no? Todos estos santos, San Alfonso María de Ligorio, Santo Domingo Guzmán, están todos en esta época, tratando de defender a María, porque Lutero dice que María era simplemente solo la madre de Jesús. No la podían tomar como algo santo y sagrado, sino simplemente algo fisiológico. Entonces todos los que estaban a favor de la iglesia empiezan a ver que María era muy importante para la iglesia. En estas advocaciones que yo he colocado, después ustedes mírenla con detenimiento, son advocaciones que empiezan, la primera que tenemos uso y razón, es la Virgen del Pilar, que se aparece al apóstol Santiago en España, cuando ella todavía estaba viva, y le pide que se levante una iglesia en ese lugar para adorar a su hijo. Luego tenemos la Virgen, yo puse la Virgen de Vladimir, no es la próxima que le continúa, seguro que hay muchas más,
pero la quise poner por algo muy, pero muy, muy especial. La Virgen de Vladimir o de Kiev. Kiev es una de las poblaciones más marianas que existen. Es una pintura de la Virgen de la Ternura, donde María está pegado mejilla con Jesús. Se llama de Vladimir porque después se fue llevada al pueblo de Vladimir. Y yo busqué lo que significaba la palabra Vladimir. Significa Señor del mundo. Y fíjense que Vladimir se llama el actual presidente, Putin. Y también el presidente de Ucrania se llama Volodymyr, que es la forma de Vladimir, como se escribe Vladimir en ucraniano. Esta virgen fue muy venerada en Ucrania y después fue llevada a Moscú, a donde hoy está presente. Es decir, que vemos cómo María siempre estuvo presente en los pueblos que más la necesitaron. También están en Monte Carmelo, donde a Simón Stock le da el escapulario, la Candelaria. Es una historia tan bonita la de la Candelaria. La Virgen, la Virgen es una imagen muy pequeñita que se le aparece a unos aborígenes. Es tan bonita la historia. Se llama de la Candelaria porque ellos le prendían luces y permanentemente estaba iluminada, pero cuando a los aborígenes le explica quién era esa imagen, un español que estaba evangelizándolos, instituye su fiesta el día de la presentación del Señor Jesús y la purificación de María. También tenemos la Virgen del Pino, que es preciosa, es una imagen que aparece arriba de un pino, empieza a obrar tantos milagros, y fíjense que la mayoría de las apariciones y de las grandes advocaciones son todas que están presentadas por algún milagro, por alguna necesidad del pueblo, y siempre se levantó, ¿qué cosa? Un templo. A donde está María, sea una aparición reconocida por la iglesia o no, siempre hay un templo, porque ella, como decía Vicky, lo único que pide es que adoremos a su Hijo, lo único que pide es que no nos olvidemos de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre. Y en cada una de las apariciones, como en Colombia, en México, en África, en China, en Egipto, en todas las apariciones, ella siempre pide lo mismo, amar a su Hijo. Hay varias apariciones que no son reconocidas, pero que algún día estoy segura que van a ser conocidas, porque no, la Virgen no nos trae nada nuevo, siempre nos está pidiendo lo mismo. Como decía San Juan de la Cruz, que es Cristo el que es el último que terminó de escribir la Biblia, y todo está escrito en él, y no hay más nada que agregarle, porque Cristo nos trajo todo lo necesario para que nosotros podamos llegar al cielo. Lo que pasa es que nosotros nos alejamos. El humano le tira tanto los gozos terrenales que se olvidan de los gozos del cielo. Y ella es la que viene a repetirnos día a día lo que nosotros tenemos que hacer. No trae mensajes novedosos. Fíjense que en los secretos de Fátima no trae nada nuevo. Uno de los secretos era el atentado al Papa Juan Pablo II. ¿Qué de nuevo tenía? Nada. Lo que pasa es que a lo mejor no lo podían decir porque si no, no se hubiera cumplido ese secreto, y cada secreto tiene una misión y debe cumplirse. Bueno, por ejemplo, uno de los que todavía la Iglesia no puede tomar como una advocación totalmente aprobada, es como Vicky dijo, Medu George, yo no sé por ahí pronunciarlo bien, pero la Virgen de la Paz todavía en la actualidad sigue dando sus mensajes, y bueno, esos mensajes a veces llegan, a veces no, porque la Virgen pide que seamos obedientes a la Iglesia, que si todavía no está totalmente aprobado, seamos muy prudentes. Pero el Papa Juan Pablo II, incluso también el Papa Francisco, envían permanentemente comisiones a Bosnia para
estudiar todos los mensajes y saben perfectamente que son mensajes muy importantes y que son mensajes esperanzadores. La mayoría de los mensajes son que oremos, que no perdamos de vista la oración y el estar cerca de Dios y vivir bajo la luz de la Biblia. Recuerden que cuando Jesús estaba en medio de los pueblos, de la gente y del gentío, y María estaba cerca de él, le dijeron, Jesús, acá está María, tu madre y tus hermanos. Y entonces él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y eso es lo que siempre nos viene a decir María. La próxima imagen tenemos la Virgen de Garabandal, tampoco todavía no es aprobada por la Iglesia. Es la misma imagen parecida a la vestimenta, a la Virgen del Rosario, a la Virgen de Lourdes, pero con el escapulario. Fíjense, es una mezcla de imágenes. A 4 chicas, a 4 niñas, a 4 adolescentes, que les pide que rezaran permanentemente el rosario, que celebraran la misa, y por supuesto siempre pidió también rezar por los sacerdotes. Siempre María como madre de la Iglesia pide que se rece por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa. En esta comunidad en España, María, bueno, se aparece junto con el arcángel Miguel, que es otra de lo que siempre nos está pidiendo que invoquemos para nuestra salvación. En la próxima aparición, que es en Egipto, tampoco está aprobado por la Iglesia Católica, pero fíjense, sí aprobado por la Iglesia Ortodoxa. María se aparece caminando con una figura llena de palomas encima de ella, como revoloteando. A veces está inmóvil encima de la iglesia, y es muy curioso el dato que yo escribí ahí en la filmina, porque María aparece en el Corán más veces que lo que aparece escrita en la Biblia. Se la nombra como la madre del principal profeta que tienen después de Mahoma, ¿no? Pero María está escrito su nombre más veces que cualquier familiar femenino de Mahoma. Es decir, que su importancia es mayor. Y creen, los musulmanes creen en la Inmaculada Concepción de María, es decir, en el parto virginal. Por eso me pareció tan importante poner, hay muchas advocaciones que todavía, apariciones, perdón, que todavía no son aprobadas por la Iglesia. Y las advocaciones no siempre son apariciones, como les decía anteriormente. Esto se debe a lo que les iba a explicar anteriormente, a que en 1500 se rezaban muchos los salmos, ¿no? Pero después se empiezan a rezar en Loreto, en la iglesia de Loreto, letanías. Las letanías primero que se rezaron eran a Jesús, en el 1600. Eran todas oraciones de invocación a Jesús. Después se dieron cuenta que debían rezar un poco hacia la Virgen María. Y como les empezó a gustar tanto las oraciones a la Virgen, lo único que hacían, dejaron de rezar los salmos y empezaron a rezar muchas letanías a María. En una época hasta la iglesia trata de imponerlas, de prohibirlas, porque eran más las letanías que se rezaban a la Virgen que los salmos y las letanías a Jesús. Pero luego vuelven a tomarlas, haciendo como un resumen de las letanías más importantes de la Virgen. Y por lo tanto hay tanta cantidad de advocaciones y de cuadros pintados como letanías existen a María. Por ejemplo, una de las letanías que es muy bonita es la Estrella de Mar, que es muy tenida en cuenta en todas las ciudades donde se dedicaban a la pesca, ¿no? y a lo marítimo. Por eso es que es un cuadro y una advocación muy conocida.
el trono de la sabiduría, la Virgen Dolorosa, de la humildad, la encarnación de Jesús. Bueno, cada una de ellas es una advocación. Yo no conocía, por ejemplo, a esta advocación, que es la Virgen del Silencio, y me encantó. Tiene la mano puesta sobre la boca para que hagamos como ella, ¿no? Cumplamos la palabra de Jesús en silencio, y siempre la otra mano como deteniéndonos, no nos apuremos tanto en la vida, sepamos disfrutar un poquito del amor de Jesús. En la próxima hice un pequeño resumen de qué es lo que nos pide María en todas sus apariciones. Bueno, fundamentalmente pide que veamos a su hijo como el principal de nuestras oraciones, ¿no? En el día. Su hijo es lo más importante. Nos enseña a ver que vamos a tener que sufrir, porque su hijo sufrió, pero que ella nos va a ayudar siempre, que no nos va a dejar, y que también seamos empáticos, que suframos con nuestros hermanos, con los que sufren. Nuestra madre sufre también, sufre porque la humanidad se ha separado muchísimo de su hijo, y que esto le causa un terrible dolor. Por eso muchas veces las lágrimas de María en cuadros, en imágenes, en esculturas, es porque ella está sufriendo mucho el alejamiento de los hombres. Por eso pide orar, y principalmente el rosario. Ella siempre habla de que el rosario es su arma predilecta contra el demonio, contra el mal, contra nuestra fragilidad, contra nuestra debilidad. Pero también nos pide que no nos olvidemos de humillarnos ante Dios en la confesión, y que esa fortaleza no solamente la vamos a adquirir orando, sino acercándonos a su Hijo en la comunión. Por eso es que nos pide penitencia. Pero la penitencia no son las penitencias de antes, el cilicio, el caminar sobre cenizas incandescentes, sino el pequeño sacrificio de cada día, el cumplir nuestra misión en donde estemos con alegría, con amor. Por eso nos deja muchos sacramentales, nos deja, bueno, desde el rosario hasta el agua bendita. Casi todas las apariciones tienen una fuente de agua que ella le dice a todos los videntes: en esta fuente encontrarán su salvación, encontrarán su sanación. Ella nos da cosas materiales para agarrarnos de eso. Nos da el agua bendita, nos da las medallas milagrosas, nos da el escapulario. María nos pide eterna oración, porque ve que la iglesia es la más afectada en el mal. Entonces nos pide rezar mucho por los sacerdotes, por las almas religiosas consagradas, y por el Papa. También nos pide que sigamos al Arcángel Miguel, que no nos olvidemos que todos los santos y los arcángeles nos van a ayudar permanentemente en nuestra oración. Bueno, y gran parte de estos ayudantes que tenemos, que podríamos decirle los profetas de esta época, son estos chicos jovencitos que han sabido seguir lo que Jesús nos pide, hacer vivo al Evangelio, como lo hace vivo María, ¿no? Tantos chicos jóvenes, tantas mujeres que han sabido entregar su vida, porque una de estas chicas que salen acá en la foto es considerada sierva del Señor por haber elegido a su hijo antes que su vida, porque tenía un tumor maligno, y le dijeron que debía abortar para poder seguir viviendo. Y ella dijo: no, prefiero la vida de mi hijo. Bueno, sabemos Carlos Acutis, que fue venerado y ahora es beato, simplemente por amar a Cristo y por hacer difundir el amor a la Eucaristía en las redes, ¿no? Bien de esta época. Qué lindo que es que María nos dé estos ayudantes, estos santos, estos profetas, porque ella está tratando de ayudar a los cristianos en tantas advocaciones y en tantas apariciones, pero somos muy duros y nos cuesta darnos vuelta
para ver solamente a Jesús. Y en la próxima vemos cómo María siempre estuvo muy unida a Jesús. Por eso es que María es la más indicada en ayudarnos. Imagínense María viviendo, dándole el pecho a Jesús, estando en los momentos más difíciles, largas pláticas con Jesús, sabiendo que todo lo que le iba a pasar, intuyendo el dolor de él en el momento en que fue atrapado, en que pasó toda esa noche solo, y ella debe haber estado en espíritu al lado de él. Y no solamente teniendo el dolor de todo lo que le estaba pasando a su hijo, consuela en ese momento a todos los apóstoles. Ella les daba ánimo, ella siempre está para ayudarnos, para consolarnos. Y esto tiene una explicación en la próxima, que María no solamente está con nosotros para guiarnos, para consolarnos, para tenernos, para darnos la mano en el momento de nuestra muerte, porque ella está, nosotros sabemos por dogma de que ella está viva, de que ella está asunta en el cielo, y por lo tanto en cuerpo y alma ella se presenta a todos nosotros para darnos su mensaje de amor, su mensaje de salvación, de dulzura, de ternura. Y todo esto se puede comprobar científicamente. Estudios de científicos cristianos que han tratado de comprobar por qué María reaccionó así ante el nacimiento de su hijo y el posterior sufrimiento que tuvo, ¿no? Lo que le dijo Simeón, que una espada te va a atravesar el corazón. Sabemos que cada vez que un niño empieza su vida en el útero materno, es por una célula del padre y una célula de la madre. Acá María no tuvo células de padre, tuvo solamente el Espíritu Santo que se engendró, que entró en ella. Esto quiere decir que todas las células que tiene Jesús en su cuerpo son puramente de un humano, que es su madre. Y está estudiado científicamente el microquimerismo materno-fetal, que las células se intercambian. Si querés pasar en la próxima, las células del niño pasan por el cordón umbilical a la madre, y las células de la madre al niño. Ya lo sabemos que con su sangre nutre al niño para crecer, pero también el niño intercala o va colocando células en donde la mamá lo va a necesitar. María, por haber nacido sin pecado y por no tener el pecado de Eva, que Dios le dice a Eva que iba a parir con dolor, a María no le pasa eso, porque ella no tiene el pecado. Entonces María muy seguramente su parto no fue con dolor, pero sí se puede haber roto algún tejido, porque ya sabemos las mujeres que se rompen tejidos en el momento del parto. Bueno, Jesús, como cualquier otro bebé, pasa células al tejido materno para sanar a la madre. Entonces, todas esas células que pasan son células que son las primeras que han ayudado a María a ser parte del cuerpo de Jesús. Pero Jesús es puro María. Fíjense, todos sus genes, el color de ojos, el de color de pelo, su tez, su carácter, su humor, todo fue heredado solamente de María. Por eso es que María es toda Jesús y Jesús es parte de María. Por eso es que María también, podemos decirlo, que es el primer sagrario de Jesús, y que Jesús, a la primera persona que sanó fue a su madre. Hay una conexión que, bueno, no la podemos negar. Es una conexión que no ha tenido con ningún otro humano. Y en la próxima vemos cómo justamente María pide en casi todas las apariciones la Eucaristía. Y la Eucaristía es
lo que nos va a transformar a nosotros. Nosotros tenemos comida, ¿no es cierto? La comida del mundo, de la tierra, pero necesitamos la comida que nos transforme el espíritu. Por eso Papa Juan Pablo II escribió en la carta Ecclesia de Eucaristía que era muy importante tener en cuenta que en la encarnación de María está la Eucaristía, o sea que si María permaneció pura y santa para poder tener a su hijo en sus entrañas, bueno, cuando nosotros consumimos esa Eucaristía, no solamente estamos consumiendo a Jesús, sino también esa pureza y esa virginidad y esa castidad de María, que a nosotros nos va a ir purificando, ¿no? Nos va a ir transformando, nos va a ir haciendo más cercanos a Jesús. En la próxima vemos una imagen que se llama la Virgen del Arco, pintada por un italiano, y se la regaló a una señora. La señora la colocó en una pared. Y cómo es nuestra Virgen, cómo es nuestra Madre, que ese cuadro pasaba a la gente y veían como que movía los ojitos María. Y fue tan el alboroto que produjo ese cuadro que empezaron las personas a reunirse, a rezar enfrente de esa pared. Entonces un sacerdote, viendo los fenómenos, ¿no es cierto?, extraordinarios o sobrenaturales del cuadro, dijo, bueno, llevémosla a una iglesia para que tenga un lugar adaptado a la cantidad de personas que se estaban reuniendo. La Virgen del Arco es en Italia, y al sacerdote, cuando él la va a trasladar, ve que María le hace como una guiñada, como una bajada de párpados, como diciéndole gracias, hijo, por esto que estás haciendo. Y la colocan en la iglesia, justamente le hacen el mismo formato que tenía donde la señora la había ubicado en la calle, abajo de un arco. Y bueno, estas son las historias simples, tan sencillas, como siempre fue la vida de María. Ella fue simple y nos ayuda en todo, hasta en una cerrar y abrir de ojos. Esta es la oración final que me gustó porque María es la creadora de la Eucaristía. Si ella no hubiera estado presente en nuestra salvación, bueno, hubiera sido otra mujer, ¿no? Obviamente, pero siempre la elegida fue ella, y es la madre de la Eucaristía. Por eso, si quieren, la hago ahora, para darle finalización a mi charla. Ave María, dulce Madre de la Eucaristía, ayúdanos a vivir en la gracia, estando siempre listos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Amén. 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 Gracias, ¡Qué Vero. lindo! ¡Bravo, Vero! ¿Les gustó? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Me faltó un montón de cosas que había anotado. Miren, el color, porque la túnica blanca es la pureza, el rojo es la sangre, el azul es la eternidad, verde como Es que hay tanto, el... es infinito. Mira, salió es como el infinito. Espíritu Santo quería que saliera. Exacto, exacto. Me había dejado todo anotado, pero bueno, no quería que se pasara tanto el tiempo, había traído explicaciones de muchas advocaciones, pero la verdad es que si quieren vamos haciéndolo de a poco. Esperen, a ver, paro acá la grabación.